Incisivo lateral superior. Habíamos dicho que este era el segundo diente que encontramos desde la línea media. Por lo tanto, según el método de 2 dígitos, la numeración que le corresponde a este diente va a ser el 12 para el derecho y el 22 para el izquierdo. Este diente nosotros aprendimos en clase que va a tener una anatomía similar al central, pero con diámetros mucho más pequeños. Este diente empieza a calcificarse o a formarse a los 12 meses, es decir, cuando el niño tiene 1 año. Aparece en la boca o erupciona a los 8 años de edad y termina de erupcionar a los 11 años. La longitud en total va a ser desde el ápice hasta incisal de 22 milímetros. La corona va a tener un largo desde cervical hasta incisal o cérvico-incisal de 8,8 milímetros. La raíz 13,2 milímetros desde el ápice hasta cervical. Y después tenemos los dos anchos. En sentido mesiodistal es 6,4 y en sentido vestibulopalatino tenemos solamente 6 milímetros. A diferencia del central, que es lo que ya aprendimos, recordemos que la corona tenía 10 milímetros, por lo tanto ahí tenemos 1,2 milímetros menos. En sentido mesiodistal teníamos 9 milímetros, que ahí es nuestra mayor diferencia. Y por último, en sentido vestibulopalatino teníamos 7 milímetros, que ahí tenemos 1 milímetro de diferencia. Entonces la mayor diferencia va a estar en el ancho mesiodistal del central con el lateral. Y este diente, cuando nosotros cerramos nuestra boca, no solo se acuerdan que en el central ocluía con un diente y medio. En este caso va a ocluir con solo la mitad de un diente y la mitad de otro diente. Fíjense que nos dice que este diente va a ocluir con la porción distal del incisivo lateral y mesial del canino inferior. La cara vestibular habíamos dicho que íbamos a comparar con un trapecio escaleno, pero que este trapecio escaleno iba a tener una pequeña tendencia a ser más triangular. Habíamos explicado en clase de que esa tendencia a hacerse triangular tiene que ver con el ancho que tenemos en cervical de mi diente. En el lateral cervical va a ser aún más angosto que en el central, por eso es que tiene esa tendencia a hacerse triangular. Y habíamos dicho que nuestro trapecio escaleno tenía una base menor, que era la de arriba, y una base mayor, que era la de abajo. La base menor correspondía a cervical y la base mayor a incisal. Y después encontramos dos lados, mesial el lado más largo, distal el lado más corto. Ambos lados, recordemos que forman junto con el borde incisal o el lado incisal dos ángulos. Tenemos el ángulo mesioincisal, que va a presentar más bien un vértice, y tenemos el ángulo distoincisal, que este ángulo va a ser más bien redondeado o un ángulo mucho más abierto. En cuanto a la cara palatina, volvemos a recordar lo del trapecio escaleno, pero en este caso vamos a ver que el cuello es aún más angosto o más pequeño que lo que sucede en nuestra cara vestibular. Entonces tenemos más tendencia, o la tendencia está más marcada a hacerse triangular. Y después encontramos 4 estructuras importantes. La primera, cuarto lóbulo. Este cuarto lóbulo lo podemos llamar también proceso cervical o cérvico-palatino. Y es más grande y tiene una mayor altura y prominencia que en el incisivo central. A su vez podemos ver que se presenta un pequeño espolón que hace lo siguiente, y a cada lado encontramos los rebordes marginales. Recordemos que el reborde marginal de mesial, si nuestro borde de la cara palatina está ahí, nuestro reborde marginal mesial es más finito y más largo, y nuestro reborde marginal de distal es más ancho pero más corto. Y ahí tenemos con el pequeño espolón, forma el surco, y tenemos nuestro cuarto lóbulo. La superficie es mucho más cóncava hacia vestibular de lo que sucedía en nuestro incisivo central superior.
En cuanto a las caras proximales, recordemos que tenemos la cara mesial y la cara distal. Ambas caras, mesial va a ser un poquito más largo, distal vamos a ver que termina un poquito antes del ángulo, entonces esta sería mesial y esta sería distal. También lo comparamos con un triángulo, pero en este caso un triángulo que tiene todos sus lados desiguales. Y por último, recordemos que cervical o el cuello del diente va a tener una forma cóncava hacia apical. Y acá también, cóncava hacia apical. Y en las caras libres, que sería tanto palatino como vestibular, nuestro cuello va a tener una forma convexa hacia apical. En cuanto a la diferencia entre la raíz y la corona, podemos decir que tenemos una diferencia de 1,5 hasta algunas veces 2 milímetros de diferencia. La raíz es más larga y la corona obviamente es más pequeña.